Bienvenidos a este video problematizador de la unidad 6. La pregunta problematizadora que orienta esta unidad es ¿cuáles son los modelos de negocio más usados en la economía circular? En primera instancia, tenemos una responsabilidad extendida al productor. Basados en la Estrategia Nacional de Economía Circular, se establecieron unas líneas de acción para el desarrollo de un plan de trabajo y allí se describen 6 flujos de materiales prioritarios y se establecieron unos indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esos flujos vamos a encontrar, dentro de esas líneas, la recuperación de materiales provenientes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, asimismo de residuos peligrosos. Basados en ello, las diferentes instancias de autoridades ambientales que cuenta Colombia, una de ellas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció en esta política nacional para la gestión integral de residuos peligrosos, donde se plantearon unas secciones para el 2032 en cuanto a la responsabilidad de diferentes actores en la gestión y aprovechamiento y disposición final de los residuos, de este tipo de residuos. Así, los actores involucrados en el proceso, como los productores y fabricantes del gobierno y los usuarios, con el propósito de atender y desarrollar estrategias de gestión y minimización de estos residuos en los cuales son considerados peligrosos y que pueden generar graves problemas a la salud humana y a los ecosistemas. En estas líneas de flujo vamos a encontrar unos indicadores relacionados con número de corrientes o subcategorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde se establecen unas metas para el año 2022 en cuanto al aumento de esas corrientes y quiénes son los actores involucrados en este proceso. Asimismo, vamos a encontrar también las toneladas de residuos recolectados o gestionados, las cuales también se tiene como meta reducir ese valor de ese número de toneladas y quiénes son también los responsables o involucrados en este proceso. También se incorpora dentro de esos indicadores las toneladas o materiales recuperados, el número de toneladas que se proyecta para el año 2022 y los actores que están involucrados en este proceso. Seguidamente vamos a encontrar dentro de estas líneas el acero. El acero, pues dentro de esta Estrategia Nacional de Economía Circular, busca desarrollar mecanismos para la formalización de recicladores y así como su certificación para el aprovechamiento de chatarra bajo unos estándares de calidad. Para ello es necesario capacitar a los trabajadores en buenas prácticas en cuanto a la recuperación de este tipo de material y así incorporarlo en la cadena de producción. Dentro de los indicadores que vamos a encontrar asociados al acero, pues está esa tasa de aprovechamiento de chatarra, de hierro y acero, el número de plantas de desintegración vehicular a nivel nacional. Allí encontramos también qué metas se tienen para el aprovechamiento de este tipo de material y quiénes son los actores involucrados en el proceso. Seguido vamos a tener esos materiales provenientes de residuos de llantas usadas. Allí teniendo como referente en cuanto a la adquisición de llantas para el año 2018 en Colombia fue de 17.924.194 unidades, equivalente a 143.732 toneladas de este tipo de residuos. La norma regula la gestión y manejo y recolección de las llantas mediante la resolución 1457 del 2010 y el cual se complementa con la resolución 1326 del 2017. En esta norma incluye la ampliación de otro tipo de llantas como el de las bicicletas, motociclos, ciclomotores, moped. Así también se fomenta la prevención y disminución de la producción de este tipo de residuos mediante prácticas como el reencauche técnico. Se le da una jerarquía también como privilegio en esta actividad por encima de las demás y adicionalmente se fijaron nuevas metas en cuanto al aprovechamiento y recolección selectiva de las llantas. Allí pues también vamos a encontrar dentro de esas metas que se establecen de este tipo de materiales en cuanto a la recolección selectiva, cuánto está proyectado pues para el año 2022, quiénes son los actores involucrados, así como la meta de recolección en cuanto a la gestión para las llantas usadas de bicicletas, motocicletas, motociclos y moped. Se tienen proyectadas
metas al año 2022 y los actores involucrados en este proceso. Dentro del flujo de materiales de envases y empaques vamos a encontrar en cuanto a estos diferentes mecanismos que se pueden realizar para el aprovechamiento de este tipo de material en cuanto a la reutilización o reciclaje de este tipo de materiales. Entonces, ya sea en la parte de comercialización o de muchos productos en el mercado, y pues se puede mantener en condiciones y características hasta su uso final, y bajo este periodo de uso, ya sea de corto o con relación al tiempo de descomposición, debido pues a esos materiales utilizados que pues precisamente como los envases y empaques se tardan mucho en descomponerse o degradarse, es necesario pues generar pues nuevas oportunidades de mercado para el aprovechamiento de este tipo de materiales. Por ende, pues vamos a encontrar también unos indicadores asociados a este tipo de materiales de aprovechamiento, de gestión, los núcleos de recicladores que se dedican precisamente a recuperar este tipo de materiales y aprovechamiento de estos residuos asociados a la responsabilidad extendida del productor. Se establecen unas metas y los actores involucrados en este proceso. Vamos a tener también el flujo de biomasa. Dentro de los flujos de biomasa pues constituye también un componente orgánico de los residuos generados de actividades como la agricultura, el aprovechamiento forestal, el corte de césped, poda de árboles, residuos de actividades agroindustriales, residuos como el estiércol, bovino, porcino, avícola, residuos generados en plazas de mercado, centrales de abasto o desechos orgánicos en centros urbanos, así como también pues biosólidos producidos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Digamos que es un volumen muy alto que se genera en cuanto a biomasa, el cual también se pretende establecer unos indicadores también de biomasa residual aprovechada para el año 2030 y quiénes son los actores involucrados también en el proceso, y el número también de proyectos innovadores en cuanto al aprovechamiento pues, de este tipo de biomasa. Vamos a encontrar también dentro de estos flujos también el de fuentes de energía. En cuanto pues a estos diferentes mecanismos de energía renovable, podemos encontrar la producción de energía eólica por medio de aerogeneradores, energía solar a través de paneles solares. También podemos encontrar la producción de energía por medio de residuos orgánicos o biomasa mediante sistemas de digestión anaerobia, pirólisis, gasificación, termólisis como fuentes también de energía alterna. Allí vamos a encontrar también esos indicadores asociados a la energía que podríamos ahorrar mediante programas de eficiencia energética, los megavatios instalados precisamente derivados de estas fuentes renovables, el número de vehículos eléctricos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito, esos megavatios instalados también asociados a esa generación a partir de la biomasa, cuáles son esas metas establecidas para el año 2022 y quiénes son esos actores involucrados en el proceso. Seguido vamos a encontrar lo que corresponde pues, al flujo de energía. Dentro del flujo de agua, las dinámicas en cuanto al uso del agua pues, está relacionada pues, con las actividades en mayor proporción agropecuarias, que corresponden a un 43% del consumo, seguido del consumo energético, que tiene un consumo del 24.3%, el pecuario de 8.2%, y esto corresponde pues, a la demanda hídrica del país. La extracción de agua se realiza a través de fuentes superficiales o pozos subterráneos, aguas lluvias, y en algunos proyectos también se utiliza agua de mar. En cuanto a las pérdidas relacionadas con el uso de este recurso, se tiene que un 48% corresponde a 7.732 millones de metros cúbicos correspondiente a actividades agrícolas. En cuanto al sector pecuario e industrial, las pérdidas se aproximan al 40%, y lo que corresponde a servicios, las pérdidas son del 45%, y esto se debe pues, precisamente a esas malas prácticas en cuanto al uso adecuado del agua y al mantenimiento de infraestructura. Por eso se busca desarrollar este tipo de estrategias más eficientes para un adecuado uso de este recurso que favorezca la circularidad. Allí también tenemos unos indicadores asociados al flujo del agua, como número total de proyectos de reuso de agua, índice de pérdida por suscriptor facturado, productividad hídrica, parcelación de aguas residuales y urbanas, número de puntos monitoreados en cuanto al índice de calidad del agua. Allí también se establecen unas metas para el año 2022 y quiénes son los actores involucrados en este proceso.
Finalmente, pues vamos a encontrar lo que corresponde a ese flujo de materiales de construcción. Allí la producción pues, de esos residuos derivados de la construcción pues, está por encima de los 22 millones de toneladas de producto pues, de esas demoliciones, que corresponde al 30% de estos residuos son arrojados de manera ilegal y en lugares no aptos para su disposición. Los materiales que principalmente están en estos residuos son el hormigón con un 20%, el 50% corresponde a residuos generados de esas actividades de albañilería, el 20% que corresponde a madera y a otros elementos y el 10% a actividades de pavimentación como vías. Aquí vamos a encontrar esos indicadores asociados a esos materiales de construcción relacionados con esas tasas de aprovechamiento de residuos de construcción, porcentaje de proyectos de construcción que aplican programas de certificación en la industria de la construcción. Aquí se establecen unas metas también para el año 2022 y los responsables asociados a este proceso. Finalmente vamos a observar un poco lo que son esas resoluciones que corresponden pues, a este aprovechamiento y la responsabilidad extendida al productor. En ella pues se establecen esas directrices que por obligación deben cumplir las industrias en cuanto a la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques como el papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y se consideran la primera normativa para la gestión sostenible del plástico por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Esta resolución es la 1407 del 2018. También vamos a encontrar la resolución 1342 del 2020 que modifica el parágrafo del artículo 2 de la resolución 1407 del 2018 en aspectos como la descripción del ámbito de aplicación, de envases, de empaques, de residuos peligrosos, debido a que este tipo de residuos también tienen otro tipo de tratamiento, y también se incluye de la norma los envases y empaques de maderas, fibras y textiles distintas al papel, cartón y los empaques de envases y fármacos y medicamentos. Es así que damos por terminada pues, la unidad 6 correspondiente pues, a la responsabilidad extendida al productor. Muchas gracias.